Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vengo con una muy buena noticia y es que ya somos 99 seguidores. Y en este canal se celebran los impares, por supuesto, y más si son 9, que es mi número favorito. No número de la suerte, porque eso no sé, nunca me ha traído ninguna suerte ese número, ninguna buena suerte, y la mala no me he fijado, pero igual podría prestar atención. Bueno, el caso es que mi número favorito por estética, por simbología, en fin, no sirve para nada, pero ahí está. Así que vamos a celebrar los 99 con un vídeo. Nada, mentira. En realidad este es el vídeo que pensaba hacer igualmente, coincide, pero me ha hecho ilusión mencionar esos 99 porque me parece un número muy chulo. Así que nada, bienvenidas a las personas que sois suscriptoras nuevas. Y a los que me estáis viendo y no sois suscriptores, pues ya sabéis que le dais al botón de suscripción, a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo, que en mi caso es absolutamente aleatorio. Cuándo puedo grabar, cuándo tengo ganas de grabar, cuándo puedo editar, no se sabe. No tengo una rutina establecida. Igual me iría mejor. Bueno, o no lo sé. Esto al final es un hobby, lo he dicho muchas veces, es porque me apetece y no quiero imponerme una obligación más, aparte de las que ya tenemos de normal. Así que la campanita es vuestra mejor aliada para saber cuándo subo vídeo y cuándo no. Y como os decía, hoy es un vídeo que tenía pensado hacer y es que quiero hablaros de las lecturas de no ficción en lo que he hecho en lo que llevamos de 2026. Empiezo con el que fue además mi primera lectura del año. Es el libro Lágrimas de barro, Crónica de la Dana del 29 de octubre, de Carmen Amoraga y Maxi Roldán. Bueno, para los que no lo sepáis, yo soy de Valencia, España, y el 29 de octubre de 2024, una dana, que es una tormenta, bueno, en realidad son muchos factores, es lo que conocemos por gota fría, que es una muy fuerte tormenta, asoló la provincia de Valencia, generando inundaciones devastadoras y una especie de tsunami que arrasó al sur de la ciudad de Valencia, dejando casi 240 víctimas mortales, además de pérdidas incalculables en bueno, infraestructuras, viviendas, vehículos. O sea, fue una situación absolutamente terrorífica. Yo vivo en el pueblo justo, el primer pueblo justo al norte de la ciudad de Valencia y afortunadamente no pasé por eso, pero bueno, pues como todos los valencianos fuimos al día siguiente, a partir del día siguiente a las zonas afectadas, a ayudar en lo que podíamos, a llevar comida, a quitar barro. El barro y el lodo, bueno, es que no quiero ahondar mucho en eso, pero de verdad que fue terrorífico. Y un año después, bueno, en octubre de 2025, se publicó este libro, Lágrimas de barro. Se publicaron varios libros, es decir, coincidiendo con el aniversario, referentes a esta tragedia. Y yo me he leído en concreto este, Lágrimas de barro. Carmen Amoraga es periodista, es escritora también, y lo ha escrito junto a Maxi Roldán. Ambos son de municipios afectados por esa dana del 29 de octubre. Y este es un libro que aúna dos géneros periodísticos. Por un lado, el reportaje y por otro lado, la crónica. A lo largo del libro se van intercalando capítulos muy analíticos, a modo de reportaje, con fuentes, con datos, con una perspectiva muy periodística de qué es lo que pasó, por qué pasó y qué consecuencias tuvo. De hecho,
aborda aspectos muy diferentes, desde el político, económico, psicológico, por supuesto, educativo incluso, ¿no? Cómo ha afectado a la educación de los niños. Tener en cuenta que durante semanas, o sea, es que los colegios de los municipios, más de 40, estaban destrozados, los institutos, era imposible dar clase. Bueno, todo esto ha tenido unas consecuencias, evidentemente, en las personas y en muchos aspectos, como digo. Y, como decía, combina esta parte de reportaje con el género de la crónica, que es un texto donde se narra más en primera persona, en este caso a través de testimonios de supervivientes o bien contando historias de personas que no lograron sobrevivir, que se han ido reconstruyendo, pues hablando con los vecinos, con la gente, en fin. Entonces, creo que equilibra muy bien esos dos aspectos. Intenta huir del sensacionalismo, pero evidentemente en una tragedia de ese calibre, la tragedia lleva en sí las sensaciones, ¿no? Creo que no le sobra nada, que quizá eso sería lo que define el sensacionalismo, ¿no? El poner de más para generar mayores sentimientos. Creo que en este caso está bastante, como digo, bastante equilibrado, y esa parte en la que aborda todas estas cuestiones pues, con datos estadísticos, con fuentes profesionales, con fuentes técnicas, con información de los atestados judiciales. En fin, para mí es una de las obras o productos culturales, por llamarlo, a literatura, a documentales, a películas. De hecho, se está rodando, creo que una película basada en este libro. Creo que es una de las mejor tratadas y con una intención más analítica y descriptiva y con voluntad de querer aclarar y de intentar evitar o de intentar señalar qué es lo que falló para que no vuelva a ocurrir. Es verdad que buena parte de lo que falló fueron cuestiones personales de la clase política de la Comunidad Valenciana, y esa es una de las cosas más graves y más dolorosas, porque durante meses después estuvieron negando la evidencia, algo que revictimizó y cabreó muchísimo a las víctimas y a toda la sociedad valenciana, porque no era de recibo, la verdad. Y aún tiene consecuencias, aún hay un juicio abierto que, bueno, aún no ha concluido, y, bueno, veremos, seguirá teniendo consecuencias, como no puede ser de otra manera en un hecho que causó la muerte a tantas personas y arruinó a tantísimas familias. Como digo, me parece que está muy bien equilibrado, que es un ejercicio, muy buen ejercicio periodístico, y si tenéis interés en qué pasó, por qué pasó y qué consecuencias tuvo y está teniendo, os recomiendo que os hagáis con Lágrimas de barro. El segundo libro de no ficción que leí este año es 1.000.000 de cuartos propios, de Tamara Tenenbaum. Bueno, como su propio título indica, es parte de una habitación propia o un cuarto propio de Virginia Woolf, un texto que le pidieron traducir a la autora, a Tamara Tenenbaum, y a partir de ahí ella elabora este ensayo diseccionando un poco las premisas de Virginia Woolf y trayéndolas al presente, ¿no? Y creamos pues, un texto en el que habla sobre
precariedad laboral, en el que habla sobre relaciones personales, sobre el dinero, sobre el amor, en fin, relacionando lo que en su momento dijo Virginia Woolf o teorizó Virginia Woolf en su ensayo con la experiencia propia de la autora. Este no es un ensayo académico, no hay datos, hay reflexiones, hay experiencia propia. De hecho, es un texto que tiene más preguntas que respuestas. Creo que es un texto interesante, pero a la vez también algo básico. O sea, no lo recomendaría si tienes una base ya de teoría feminista. No me parece que te pueda aportar nada. Sin embargo, si te quieres adentrar por primera vez o tienes inquietudes respecto pues al feminismo, creo que es una buena puerta de entrada, sobre todo porque te va a hacer poner el foco, reflexionar sobre cuestiones que a lo mejor aún no te has planteado. Y creo que por ahí sí es interesante como primera toma de contacto, porque ya digo, ella deja más preguntas, ¿no? O hace más reflexiones que conclusiones, por decirlo de algún modo. A mí, ya digo, se me quedó un poco básico, que no quiere decir simple, sino que habla de cuestiones que cuando has leído sobre feminismo y más sobre el feminismo actual, ya has tratado y con mayor profundidad. Pero bueno, ahí dejo el título para quien le pueda interesar. El siguiente libro de no ficción que leí este año es Los libros son tímidos, de Julia Alberico. Este lo leí por recomendación de Maggie, de Bitácora de Libros, que habló de él en uno de sus resúmenes de lectura, si no recuerdo mal, que era uno de los vídeos de resúmenes de lectura. Y me pareció muy interesante lo que comentaba, así que bueno, lo encontré de segunda mano y lo tengo por aquí. De nuevo, es un libro muy personal, es una especie de autobiografía de la autora a partir de su relación con la lectura y con los libros. Para los amantes de los libros, creo que es muy buena lectura porque no vas a poder evitar verte reflejada en alguna de esas experiencias, ¿no? Y de cómo se sentía o de cómo nos cuenta la autora que se sentía o que se siente con los libros, que han significado para ella. Sí es cierto que hace muchas referencias, como es lógico también, pues a autores, a títulos de su época y de su país, que es Italia, y a editoriales, a colecciones. Claro, a mí se me escapan muchísimas referencias, pero en el fondo, si sustituyes esas referencias por las que a ti te han marcado de la misma manera, creo puedes disfrutar igualmente de esta lectura. Me ha parecido, la verdad, una lectura, un libro súper agradable, muy entrañable y que, bueno, que te reconforta o te reconcilia o te hace aún más sentirte bien con esa pasión que tenemos los que nos gusta leer y que desde bien pequeños hemos estado pues, muy vinculados a los libros, a la literatura y a la lectura. Un libro de verdad muy bonito, muy bien escrito y que si os gusta leer yo creo que os puede gustar mucho. Porque a veces pensamos que la no ficción tiene que ser como muy impersonal y no, y muchas veces es todo lo contrario. Como en el libro que os comentaba de Los libros son tímidos, de Julia Alberico, y también como en este que toca hablar ahora, que es Este dolor sin palabras, de Sofía Guardiola Villaverde, creo, sí. Sofía Guardiola Villaverde. Este dolor sin palabras. Bueno, este es un texto sobre el duelo, sobre cómo transitó la autora, que es una chica muy joven, es historiadora del arte, cómo transitó el duelo por la muerte de una compañera, una amiga muy querida para ella, que falleció de cáncer con tan solo 23 años. Y cómo intentó superarlo, superarlo,
Y de ahí el título, ¿no? Este dolor sin palabras, porque no era capaz de trasladar, siendo ella, bueno, ella tiene, lo primero que publicó fue un poemario, ha publicado una novela y ha publicado este libro. Y aún así no encontraba las palabras que realmente mostraran lo que sentía en ese momento. Y a lo largo del libro va transitando por una serie de reflexiones sobre lo que significa la memoria, los recuerdos, el olvido y cómo a ello contribuye el arte, cómo contribuye la escritura, cómo contribuye la fotografía, los objetos, cómo todo lo que ella hacía en su día a día tenía que ver de alguna u otra forma con esa necesidad de no olvidar, que es uno de los temores que ella muestra a lo largo de este texto, ¿no? Y que forma parte del tránsito del duelo por una muerte. Sofía Guardiola, la verdad que me parece, para ser tan joven, me parece una escritora inteligentísima, o sea, de una inteligencia emocional brutal. Es un texto muy, muy profundo y a la vez muy sincero, muy, muy sin tapujos. Una de las reflexiones también que hace es precisamente el miedo que tenemos a la muerte y a todo lo relacionado con la muerte, ¿no? El reparo que nos da y el miedo también a expresar nuestros sentimientos, como que hay que superarlo rápido y seguir con nuestra vida, que nos da miedo pararnos y llorar y decir, no, es que no puedo con esto, necesito ayuda o no puedo, simplemente no soy tan, no pasa nada por no ser tan fuerte, tan valiente de cerrar esa puerta rápido, entre comillas, y seguir adelante. Y yo creo que es un libro que ella entiendo que necesitaba hacer como su proceso de superar o de transitar ese duelo, pero que a la vez te coge de la mano y te lleva con ella y lo que realmente ha conseguido es un libro con el que creo que personas que están pasando o que han pasado por un duelo pueden sentirse mucho mejor. Es raro, pero bueno, a mí me ha pasado, me ha ayudado bastante en ese sentido. Yo es verdad que creo que el proceso de duelo lo he transitado con, bueno, de la mejor manera. Al final cada uno lo transita de la manera que puede. Yo creo que lo he transitado de la mejor manera posible y este libro me ha llegado ya en un punto de mi proceso avanzado, pero aún así me ha hecho reflexionar sobre cosas, sobre puntos y me ha ayudado en cierta manera quizá a analizar y poder cerrar algunos puntos. Tanto si estáis pasando por procesos, si lo habéis pasado, como si no, es una lectura que a mí me ha gustado muchísimo por esa reflexión que hace, ¿no? De cómo las personas se quedan en nuestros recuerdos, pero también en nuestras rutinas, en objetos, en situaciones, en lugares, y cómo está bien abrazarnos a eso, ¿no? Así que nada, es un título que de verdad recomiendo mucho. Insisto que Sofía Guardiola es una autora para tener muy presente. Yo la conocí por recomendación de José Luis de Dentro del Monolito. Recomendó su novela que se llama Plañido, que ya os hablaré de ella. Me gustó muchísimo, vi lo que tenía publicado y vi que tenía este libro y bueno, me hice con él
y de verdad que este sí lo recomiendo mucho. Y si no queréis este libro, el de Plañido, para que también tiene un poemario que no recuerdo ahora el título, lo siento, pero creo que Sofía Guardiola es una autora a tener muy, muy, muy en cuenta, de verdad. El último libro del que os quiero hablar es Estéticas liminales, de Valentina Tani. No he dicho editorial de ningún libro. Bueno, como os voy a poner aquí la imagen, ya paráis, ampliáis y lo veis. Este es de La caja negra. Y a este libro llegué por la newsletter de Letras Corsarias, que es una librería salmantina, que tiene una newsletter semanal muy interesante, la verdad. Y este hace varias semanas fue el libro de la semana recomendado y de verdad que es que me ha volado la cabeza. O sea, es que no sé cómo explicar el nivel de flipamiento que tenía yo leyendo este libro. También porque yo soy una persona hiperanalógica. Bueno, hiper tampoco, porque trabajo todo el santo día con ordenadores y herramientas y softwares y historias. Pero si por mí fuera, no lo haría. No me interesa, no me gusta, no me siento cómoda, tengo que hacerlo y me adapto y bueno, no es que me cueste especialmente, pero no, en el mundo digital no me siento especialmente cómoda, la verdad, con las herramientas sobre todo. Entonces, bueno, este libro pues va precisamente de eso, ¿no? De una recopilación de términos y elementos de la cultura digital que se expandió pues, a partir de finales del siglo XX con con la democratización del uso de ordenadores, con el surgimiento de Internet. Y habla de términos como Vaporwave, como Backrooms, que ahora todos sabemos lo que es por la película, ¿no? Yo ni idea, como el ASMR, o sea, los vídeos de ASMR, el Wavecore, en fin, una serie de conceptos nativos de la propia web que responden a la necesidad de escapar de de una generación desencantada con la realidad y que encontró pues, en el mundo digital una forma de expresar sus sentimientos y quizá de cambiar, ¿no? Ella hace un paralelismo en el libro o en el resumen de la parte de detrás, no recuerdo, que habla que si pudiera ser esta cultura digital una especie de subcultura como lo fue el punk, ¿no? Y a su vez hacer la diferencia de que si aquellas subculturas, no contraculturas, mejor dicho, buscaban cambiar la realidad, esta realmente lo que parece que hace es crear una realidad paralela donde vivir o donde escapar de la realidad real. No sé cómo decirlo. Bueno, de la realidad analógica. Voy a dejarlo ahí. Mira, en este caso sí que creo que es un libro bastante impersonal, o ella sí lo estructura, porque ya digo que los capítulos son por conceptos, ¿no? Y dentro de cada capítulo, pues que son conceptos más amplios, pues te va hablando de subtérminos dentro de esa misma categoría general, pues te explica cómo nacieron, cómo se expandieron, por qué, en qué redes, en qué ámbitos. Y sí que parece que no ahonde demasiado en las consecuencias o en los motivos, ¿no? de esos términos o de esos elementos. Sin embargo, tiene una cosa muy interesante que me parece muy interesante y es que ella va minando el texto con comentarios de personas anónimas. No me gusta decir personas anónimas porque todo el mundo tiene un nombre, nadie es anónimo. Pero bueno, personas de Internet, ¿vale? Internautas, usuarios, en los que pues sí recogen
pues son comentarios como muy, muy personales y sí mucho más profundos de qué supone para ellos y para ellas este tipo de elementos de esa cultura digital, ¿no? Entonces es como que subroga, ese punto lo subroga a los usuarios directamente cogiendo pues, los comentarios de YouTube, de Reddit, etcétera. Me parece un libro interesantísimo, sobre todo para, bueno, a mí me lo ha parecido, yo nací en los 80, para nada más lejos de ser nativa digital y es una parte que yo desconocía por completo. Y luego tiene cosas como muy locas, de verdad que a mí, o sea, como plot twist. O sea, hubo un momento que estaba así recostada en el sofá leyendo y me incorporé y todo del susto. Dije, ¿esto qué es? O sea, de verdad, si os da curiosidad, me parece un libro súper interesante y que vais a aprender cosas seguro, segurísimo. Y si sois pues nativos digitales y estáis metidos en este rollo, quizá os parezca muy básico, ¿no? Porque lo habéis vivido, pero no es mi caso. Esto es como cada uno, es lo que hablaba, por ejemplo, del libro de Tamara Tenenbaum, ¿no? Pues depende en qué punto estés, te puede resultar más llamativo o menos, o más interesante o menos, o aportarte más o menos. Pero para la gente de mi generación y que no estamos tan metidos en esta cultura digital, de verdad que me ha parecido muy, muy interesante y que os recomiendo muchísimo si os interesa mínimamente el tema. Es Estéticas Liminales de Valentina Tani, que por cierto, creo que se lo vi a José Luis de Dentro del Monolito, que comentaba en Threads que no sé, en español debería ser liminares y no liminales. Si no es así, José Luis, corrígeme. Así que no sé. Yo os digo la verdad, es una palabra que hasta hace 3 meses no había escuchado o no le había prestado atención, así que ni idea. Entiendo que con la peli de Backrooms se ha puesto como más en el foco toda esta historia. Bueno, y nada, hasta aquí los libros de no ficción que he leído este año. Os iré trayendo, porque me quedan libros que he leído de los que no he hablado y que algunos sí que me interesa hablar, otros la verdad es que sin pena ni gloria. No sé, los meteré a lo mejor en algún vídeo temático por algo, si se me ocurre, y si no, pues os iré hablando de los que más me han gustado, más me han interesado o que creo que son más interesantes o que tienen más que aportar. No voy a hacer vídeo balance de mitad de año porque, bueno, pues hago los vídeos cuando los hago, así que... Pero bueno, llevo leídos unos cuantos libros y ya digo que de algunos no he hablado, de algunos que me apetece hablar, como por ejemplo Plañido, de Sofía Guardiola. Así que iré comentando esas lecturas y seguiré leyendo, por supuesto. Otra cosa que os quería decir, ya lo dije en el último vídeo, lo repito, estoy haciendo una serie de entrevistas para subir al canal con gente y estoy súper contenta. Están siendo conversaciones muy interesantes, pero estoy también con un editor nuevo que tengo que aprender a utilizar, así que me va a costar más editarlos. Yo pensaba ir sacándolos ahora en julio, pero creo que voy a sacarlos ya a partir de septiembre y estos meses pues subir vídeos que requieren menos edición, que soy yo hablando todo el rato, que es lo que más os gusta seguro. Así que nada, a partir de septiembre tendremos así también cuando tenga yo más volumen de trabajo y menos tiempo para hacer esto, pues bueno, tendré en la recámara esos vídeos para ir subiendo contenido y a ver si le damos un poquito de continuidad a esto, ¿eh? No sé por qué he hablado en plural, porque solo lo hago yo, pero bueno, así me siento como más arropada. Voy a ver si le doy un poquito más de continuidad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado alguno de estos títulos, que os den ideas para leer este verano o cuando queráis. Y nada, un alegato final a la no ficción, de verdad, que si no soléis leer, hay no ficción de todos los gustos, o sea, de todos los gustos, para todos los gustos, de todos los temas que os podáis imaginar. Y si os interesa el tema, puedo hacer un vídeo con lecturas de no ficción que tengo en casa. Bueno, pues no voy a decir las mejores, pero quizá las que más me han gustado a mí.
Mira, voy a hacer, no me lo digáis, lo voy a hacer igual. Más adelante haré otro vídeo con lecturas no ficción de las que no he hablado en el canal y que me parece súper geniales para que tengáis en el radar. Y ya está, ahora sí, hasta aquí. Me callo, gracias por ver hasta aquí, os quiero.